Buenos días, tardes, noches. Hago este vídeo aprovechando una reciente polémica suscitada por el hecho de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya enviado una carta al rey de España, Felipe VI, y al Papa Francisco I para que se haga, según las palabras de López Obrador, un relato de agravios y se pida perdón. ¿Perdón por qué? Pues por lo acontecido durante la conquista que llevó a cabo Hernán Cortés hace casi 500 años. En parte, el objetivo de este vídeo es explicar todas las cosas que están mal en esta exigencia de disculpas, aunque también aprovecharé la ocasión para profundizar en ese episodio histórico respecto a muchas de las polémicas que lo rodean. Antes que nada tengo que decir que he leído a varios detractores de López Obrador diciendo que todo esto de exigir al rey de España y al Papa que se disculpen por lo de Hernán Cortés es solamente una maniobra populista para distraer al pueblo mexicano respecto a los verdaderos problemas del México actual, y así tenerlos entretenidos con este absurdo conflicto internacional. Pero este no es un tema en el que voy a entrar aquí. No entraré a analizar los motivos estratégicos que pueda haber tenido Obrador para decir esto ahora. Solamente voy a hablar sobre si tiene o no tiene sentido lo que está pidiendo. Bien, en primer lugar, Obrador está exigiendo o proponiendo que se pida perdón, que se pida disculpas. Y las primeras dos preguntas que surgen, que son las más importantes de todo esto, son ¿quién tiene que disculparse exactamente? ¿Y a quién tiene que pedirle disculpas exactamente? Si uno mira en YouTube, en algunos vídeos y comentarios, se llega a hablar de que quienes deberían pedir disculpas son los españoles, los ciudadanos españoles. Es decir, que aquellas personas que por pura casualidad hemos tenido la suerte o la desgracia de nacer en España, por algún motivo absurdo, solo por haber nacido aquí, le tendríamos que pedir perdón a los que han nacido en México. ¿Y por qué deberíamos pedirles perdón? Pues por lo que Hernán Cortés hizo hace 500 años. Evidentemente, la idea de que los ciudadanos españoles deban disculparse por eso es sumamente ridícula, porque el hecho de que una persona nazca en un lugar es puramente accidental. Las personas no tienen ninguna culpa de haber nacido en el lugar que han nacido y por lo tanto no tienen que pedir disculpas por ello, porque solo tiene sentido la disculpa cuando existe la culpa. En otros casos lo que se pide es que más que los ciudadanos españoles se disculpe España, entendida supongo como Estado. España, que es un Estado actual, debería disculparse con México, que es otro Estado actual. Aquí cabría entender que el gobierno actual de España debería disculparse con el gobierno actual de México por algo que la monarquía hispánica del siglo XVI hizo respecto al imperio azteca del siglo XVI. Como si el Estado mexicano actual y el Estado español actual tuvieran algo que ver con el imperio azteca y con la monarquía hispánica de aquella época. No obstante, en el caso de Obrador, parece que la exigencia de disculpas en principio iría destinada concretamente al rey actual de España, Felipe VI, y que esta disculpa debería dirigirla concretamente a los pueblos originarios. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios. Respecto a lo de que sea el rey quien deba disculparse, cabría preguntarse ¿por qué debe disculparse él? Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Está claro que no se estaría disculpando por algo que él personalmente haya hecho como individuo, porque el rey Felipe VI es una persona que ha nacido en el siglo XX y por lo tanto obviamente no participó personalmente en la conquista de México del siglo XVI. Entonces, ¿se supone que se estaría disculpando en nombre de todos los españoles? ¿O en nombre del gobierno actual de España? Ambas cosas serían igualmente ridículas, porque los españoles actuales no tenemos ninguna culpa de eso que sucedió hace 500 años y el gobierno actual de España tampoco tiene ninguna culpa de eso.
Entonces, ¿en nombre de quién se estaría disculpando Felipe VI? ¿Se estaría disculpando en nombre de Carlos I de España, que era el rey de aquella época? Esto nos lleva al que seguramente sea el error más grave que rodea este tema, y es que aquí se está dando por hecho que la culpa es hereditaria. Por ejemplo, en el caso hipotético de una persona que haya cometido un crimen, un asesinato o una violación, por ejemplo, sería absurdo que si esa persona fallece, la justicia pueda dirigirse a los hijos o a los nietos o a los tataranietos de ese criminal y exigirles que sean ellos los que sufran la condena por el crimen de su tatarabuelo. Esto funciona así en todos los países con un ordenamiento jurídico coherente. Por lo menos en el ámbito penal, nunca se le exigiría a una persona que vaya a prisión y pague por un crimen que cometió su padre o su abuelo o su tatarabuelo. Y no solo es que no se le pueda exigir que vaya a prisión, es que ni siquiera se le puede exigir que pida disculpas. Es decir, si tenemos al señor A y al señor B, y se descubre que el tatarabuelo del señor A violó hace 100 años a la tatarabuela del señor B, el señor A no tendría por qué pedirle al señor B la más mínima disculpa. ¿Por qué no? Porque cada persona es responsable de sus propios actos. Yo no debo asumir la culpa por nada que haya hecho mi tatarabuelo. Yo asumo la culpa por lo que he hecho yo. Así que Felipe VI no debe disculparse ni en su propio nombre, porque él como persona individual no participó personalmente en la conquista de América, ni en nombre de los españoles actuales o el gobierno actual de España, porque tampoco tuvieron ninguna participación en la conquista de América en el siglo XVI, pero tampoco debe disculparse en nombre del rey Carlos I, porque la culpa no debería ser hereditaria. Aquí alguien podría decirme que la jefatura del Estado tampoco debería ser hereditaria, y yo, que no soy monárquico, le daría la razón. Pero eso no implica que Felipe VI deba disculparse por algo que supuestamente habría hecho Carlos I, sino que simplemente implica que Felipe VI no debería ser rey porque no debería haber ningún rey, ya que el cargo público de jefe del Estado no debería ser hereditario. Por otra parte, en caso de que alguien considere que Felipe VI debe disculparse por el mero hecho de ser heredero de Carlos I, no podemos dejar de comentar dos detalles a tener en cuenta. El primero es que Felipe VI es de la dinastía Borbón y que Carlos I era de la dinastía Habsburgo, por lo que no hay una línea directa de sucesores entre Carlos I y Felipe VI. Los reyes Habsburgo españoles terminaron con Carlos II. Aún así, seguramente podría alegarse que, en todo caso, Felipe VI sigue siendo uno de los muchísimos descendientes de Carlos I, porque la línea de los Borbones españoles estaba emparentada con la de los Habsburgo, es decir, que Felipe V era el sobrino de Carlos II, etc. Pero claro, si se considera que Felipe VI debe disculparse por el hecho de ser descendiente biológico de Carlos I, entonces esa disculpa debería exigírsele a todos los descendientes vivos de Carlos I, que podrían ser tranquilamente cientos o miles esparcidos por todo el mundo. Y el segundo detalle curioso es que Carlos I no solo era rey de lo que hoy consideramos España, es decir, rey de Castilla, Aragón, Navarra, etc., sino que también era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que abarca lo que hoy sería Alemania y muchos otros países del centro de Europa, y también gobernaba en Flandes, es decir, en lo que hoy es Bélgica y los Países Bajos, y también gobernaba en el Franco Condado y en varias regiones de Italia. ¿Deberían pedir perdón los gobiernos de todos los países actuales que en ese momento estaban bajo la soberanía monárquica de Carlos I? ¿O solamente España y solamente el rey Felipe VI en tanto que heredero indirecto de Carlos I y rey actual de España? No hay que olvidar también que Carlos I ni siquiera había nacido en España, nació en Gante, es decir, en lo que actualmente es Bélgica,
y su lengua materna era el flamenco y el francés. No aprendió a hablar español hasta más tarde. ¿Debería disculparse Bélgica considerando que Carlos I era más belga que español? Pero más importante que todos estos detallitos sería la cuestión: ¿de qué estamos culpando exactamente a Carlos I? ¿Acaso ese rey en algún momento dio la orden de que se cometiera alguna atrocidad, algún crimen, algún genocidio? Es decir, igual que podemos culpar a Hitler, a Mao Zedong, a Pol Pot, a Stalin, porque fueron gobernantes que sabemos que desde su posición de poder en algún momento dieron la orden de perpetrar una acción que consideramos atroz, un genocidio, por ejemplo. La pregunta sería: ¿en qué momento Carlos I o los reyes católicos o Felipe II ordenaron que se cometiera eso que de una manera justnaturalista calificaríamos como crimen o como violación de los derechos humanos? Si alguien sabe de alguna orden concreta de exterminio o de genocidio promulgada por estos reyes, agradeceré que me lo haga saber. Lo que yo tengo entendido es que, lejos de ello, fue en tiempos de Carlos I cuando se promulgaron las leyes nuevas de 1542, que protegían enormemente a los indios respecto a cualquier posible abuso y que prohibían totalmente la esclavitud. E incluso antes, en 1512, ya se habían promulgado las leyes de Burgos, que iban en el mismo sentido. Un ejemplo perfecto de la posición de la monarquía respecto a este tema es que, por ejemplo, la reina Isabel, y estamos hablando del principio de todo esto, la reina Isabel ordenó arrestar a Cristóbal Colón mediante la flota de Francisco de Bobadilla, precisamente porque Cristóbal Colón había enviado a Sevilla 300 indios para intentarlos vender como esclavos. La reina Isabel, además de reprender a Colón, ordenó liberar a todos los indios mediante cédula de 20 de junio del año 1500. Es decir, ella consideraba que los indios, igual que los habitantes de Castilla, eran sus súbditos en igualdad de derechos y por lo tanto no toleraba ese abuso que había cometido Cristóbal Colón respecto a ellos. No toleraba que se los esclavizara, y esto lo dejó también claro en su testamento. Y el hecho de que existían ya desde el siglo XVI leyes sumamente protectoras con los indios promulgadas por los reyes españoles es prácticamente innegable. De hecho, hay testimonios incluso de personajes de procedencia inglesa, como Henry Hawkes, que alegaban lo siguiente: los magistrados del país favorecen mucho a los indios, y si ocurre que algún español hace daño a alguno de ellos, en alguna ciudad donde hay magistrado, al instante se le castiga, lo mismo que si lo hubiera hecho con un español. Bien, entonces, queda bastante clara la posición de la monarquía, que siempre fue la de procurar la protección de los indios y evitar que fueran esclavizados o que se cometieran abusos respecto a ellos. Por lo tanto, los abusos y crímenes y atrocidades que puntualmente cometieran españoles respecto a algunos nativos no habrían sido ordenados por los reyes españoles. Habrían sido, en todo caso, actos individuales que, por lo tanto, conllevan culpas individuales. ¿Pero qué pasa entonces? Que si los culpables de todo esto no son los reyes, entonces esa exigencia de disculpa al rey actual como heredero de Carlos I o como representante del Estado español es bastante absurda. Si los responsables fueron los conquistadores, entonces aquellos que tienen la absurda idea de que la culpa es hereditaria deberían exigir disculpas a los herederos de los conquistadores. ¿Pero qué problema tenemos aquí? Que los herederos de los conquistadores son personas que seguramente en su gran mayoría viven en México y no en España. Es decir, los descendientes de los que fueron a conquistar México son seguramente ciudadanos mexicanos actuales. Los ciudadanos españoles son, en una gran mayoría, descendientes de gente que no fue a conquistar México, sino que se quedó en España. El propio López Obrador podría ser perfectamente descendiente de alguno de los conquistadores. En todo caso, sabemos que es descendiente de españoles, y de forma bastante más cercana en el tiempo. Entonces, todo esto no solo es absurdo porque se busque
una culpa hereditaria y por lo tanto se exija una disculpa por algo que aconteció hace 500 años, sino que además los herederos genéticos, los descendientes de los culpables, son personas que actualmente deben vivir seguramente en el territorio de México, en su gran mayoría. Pero todo esto solo hace relación a la primera pregunta, la de quién debería pedir disculpas. Respecto a la segunda, que es la de a quién hay que pedir disculpas, Obrador se refiere a los pueblos originarios, y esto complica bastante las cosas. Porque es bien sabido que entre lo que él llama pueblos originarios, es decir, los llamados nativos que en ese momento estaban en América, hubo una gran cantidad de esos nativos que se aliaron con Hernán Cortés en contra de otros nativos. Concretamente, los tlaxcaltecas y los totonacas se aliaron con los españoles en contra del imperio azteca. Porque esa es otra, que es que resulta que los aztecas lo que habían constituido es un imperio que, igual que el imperio español, conquistaba territorios y los sometía a su gobierno. Entonces, si los herederos de españoles deben disculparse por la conquista, entonces los herederos de aztecas deberían disculparse por las conquistas aztecas de otros pueblos que estaban en América. O desde el enfoque de López Obrador, si los tlaxcaltecas se aliaron con los españoles y los españoles serían aquí el villano, la parte malvada, entonces los tlaxcaltecas, por unirse a ellos, ¿eran malvados también? Hay quien alega que los tlaxcaltecas y los totonacas, que eran los que se unieron a los españoles, simplemente estaban engañados o confundidos. Pero esto, a mi juicio, es un enfoque paternalista y absurdo. Es decir, supuestamente Felipe VI tiene que disculparse con los pueblos originarios. Pero claro, no se puede disculpar con nativos americanos de hace 500 años, porque todos ellos están muertos. Debería disculparse con descendientes de esos nativos, en teoría. Pero si alguien es descendiente de un tlaxcalteca, ¿hay que pedirle disculpas? En principio no, porque esa persona es descendiente de un aliado de los españoles. Y si alguien es descendiente de un azteca, esa persona descendiente de los aztecas no debería pedir disculpas por lo que hicieron los aztecas. Por cierto, existen evidencias arqueológicas de que los aztecas practicaban sacrificios humanos. Con esto no estoy juzgando moralmente a los aztecas, porque sería bastante absurdo hacer un juicio moral. Pero es sabido que lo que conocemos como las guerras floridas eran enfrentamientos bélicos rituales mediante los que se capturaba y sacrificaba ritualmente al enemigo. Las evidencias de sacrificios humanos aztecas son bastante claras. Entonces, parece que aquellos que se rebelaban contra el imperio azteca podían tener un buen motivo para hacerlo. Podrían no desear formar parte de este imperio que les forzaba a realizar este tipo de sacrificios humanos. A mi juicio es bastante ingenuo y bastante absurdo pensar que los tlaxcaltecas y los totonacas no tenían realmente motivos para rebelarse contra los aztecas, porque eso sería presuponer que los aztecas eran perfectos, que eran buenos en todo, y que rebelarse contra ellos era totalmente absurdo. Contrariamente, parece que los tlaxcaltecas y totonacas consideraban tener muchos motivos para enfrentarse a ellos. Un ejemplo muy claro de lo que estamos diciendo aquí estaría en la famosísima matanza de Cholula. Otro importante es la matanza de Cholula. La matanza de Cholula, que es algo que se atribuye a los españoles contra los nativos americanos, ¿por quién fue perpetrada esa matanza? Pues fue perpetrada por 400 españoles, 400 totonacas y 3.000 tlaxcaltecas. Es decir, los españoles constituían poco más del 10% del número de individuos que perpetró esa matanza. ¿Son los tlaxcaltecas culpables? ¿Son los totonacas culpables? ¿Tienen sus descendientes que pedir disculpas a los descendientes de los aztecas? ¿Y los descendientes de aztecas tienen que pedir disculpas por lo que los aztecas habían hecho antes a los totonacas y a los tlaxcaltecas? Por último, hemos dicho que también hablaríamos de algo que suele traerse a colación en este caso, que es la cuestión económica.
Antes hemos dicho que en el derecho penal la culpa no es hereditaria y que, por lo tanto, por lo que haya hecho tu abuelo o tu tatarabuelo, no se te puede culpar a ti y tampoco se te puede exigir que tú pidas disculpas. Pero que, en cambio, en el derecho civil, en el ámbito patrimonial, sí que es cierto que si una persona tiene una deuda económica con alguien, esa deuda puede heredarse. Entonces el heredero de esa persona estaría obligado a pagar ese dinero incluso a los herederos del acreedor. En este caso que nos ocupa, hay quien considera que España, en el momento de la conquista, en el siglo XVI, lo que hizo a través de los conquistadores fue robar una gran cantidad de oro y principalmente de plata a los nativos americanos, y que por lo tanto en la actualidad España debería devolver la riqueza robada, por ejemplo, a México. El problema de esto, dejando de lado lo absurdo que podría considerarse reclamar una deuda económica por algo que sucedió hace 500 años, el problema es que esto parte de la idea equivocada de que en el momento de la conquista México fue empobrecido por la plata y el oro que España extrajo del territorio de México. Pero esto es falso. El territorio de México posterior a la conquista española fue materialmente más rico, es decir, fue enriquecido respecto al territorio de México anterior a la conquista española. ¿Por qué? Para empezar, porque la única forma de cuantificar objetivamente la riqueza material de un territorio es mediante la suma de las valoraciones subjetivas de las personas respecto a esos materiales. El oro y la plata que existían en América no era valorado especialmente por los nativos, no era considerado algo especialmente valioso. En cambio, muchas de las cosas que los españoles llevaron a América sí que fueron especialmente valoradas. Los aztecas, a pesar de ser una civilización muy interesante, no hay constancia de que utilizasen la rueda como mínimo para el transporte de personas y objetos. Hay quienes sospechan que hay algunos juguetes o muñecos de la época azteca que sí que tenían una rueda. Pero en todo caso, no usaban la rueda del modo en que se usaba en Europa. Por supuesto, tampoco conocían la imprenta, ni conocían medios de transporte transoceánico como los barcos en los que los españoles llegaron a América. Y por supuesto tampoco conocían la pólvora, ni la brújula, ni manufacturaban metales como el hierro o el acero. De hecho, las armas aztecas estaban hechas con incrustaciones de obsidiana. Después de la llegada de los españoles se construyeron ciudades, se construyeron universidades. Entonces, lo que estoy diciendo con todo esto es que no hay ninguna manera de argumentar que el México posterior a la conquista era más pobre por haber perdido un oro y una plata que no era valorado por los nativos. De hecho, todo apunta a que desde la propia concepción de los habitantes de esa zona, ese México era materialmente más rico porque existía en ese México más cantidad de bienes materiales que subjetivamente pudieran valorar positivamente sus habitantes. Y no hablo solo del enriquecimiento que pudo haber por la tecnología y objetos artificiales europeos, sino también por recursos naturales europeos. Porque de igual modo que Europa obtuvo de América una gran cantidad de recursos naturales, tomates, patatas, tabaco, también pasó lo mismo al contrario. De hecho, en América no había caballos antes de que los llevasen los conquistadores. Aunque todos tenemos en la cabeza esa imagen de los westerns con indios montando a caballo, lo cierto es que eso evidentemente es después de la llegada de los europeos y que los nativos americanos no conocían los caballos antes de que llegasen los europeos. Entonces, sugerir que España le debe dinero a México porque se extrajo plata y oro en ese momento sería como si España le exigiera a Italia por la conquista romana de la península que le pague por los recursos naturales que los romanos extrajeron de la península ibérica durante la época del Imperio, cuando es evidente que los romanos
en la península ibérica lo que hicieron no fue empobrecerla, sino aumentar la riqueza de la península ibérica, porque construyeron ciudades, construyeron carreteras. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Es importante entender que antes de la llegada de los europeos, en América ya existía la guerra, como en Europa, ya existía la esclavitud, como en Europa, y ya existían los imperios, como en Europa. De hecho, en ese momento había dos imperios en América, el imperio azteca y el imperio inca. Todo eso tan terrible ya existía en América porque existía prácticamente en cualquier lugar del mundo. Guerras, conquistas, eso existía en cualquier lugar, también en América. Lo que no existía era la tecnología que llevaron los europeos y los recursos naturales que llevaron los europeos. Igual que en Europa no existían los recursos naturales que se obtuvieron de América. Por último, y ahora sí que ya voy acabando, también es bien sabido que la gran mayoría de muertes de indígenas que se produjo durante la conquista no fueron muertes violentas. No fueron en batallas contra los españoles, ni siquiera en batallas entre tlaxcaltecas y aztecas, sino que fueron muertes debidas al contagio de enfermedades. Es decir, del mismo modo que en la Edad Media, en el siglo XIV, la peste negra que venía desde Asia llegó a Europa y exterminó un tercio de la población europea, lo mismo, aunque quizá no tan exagerado, sucedió cuando los europeos llegaron a América, concretamente por el contagio de la viruela, que era una enfermedad que se sufría en Europa desde hacía tiempo, para la cual no habían generado defensas los nativos americanos. Pero por supuesto sería bastante absurdo buscar una culpa en algo así, porque si se buscase una culpa en esto, se estaría exigiendo a personas del siglo XVI que antes de llegar a un nuevo continente que les era totalmente desconocido, supieran de antemano que quizás los habitantes de ese nuevo continente carecían de defensas biológicas contra elementos patógenos que pudieran estar transportando ellos. Y pedirle a una persona del siglo XVI que sea consciente de esto es como pedirle que sepa descargarse aplicaciones con el teléfono móvil. Ellos no tenían ni idea de estas cosas y no podían tener ni idea de estas cosas. Por otra parte, ya llevando las cosas al absurdo, también cabría preguntarse si el mismo supuesto derecho que tienen los pueblos originarios americanos o los descendientes de esos pueblos a exigir una disculpa al rey de España es un derecho que podrían tener pueblos originarios o descendientes de pueblos originarios ibéricos respecto a otros países. Por ejemplo, aproximadamente en el 200 a.C. los romanos empiezan a conquistar la península ibérica. ¿Podría alguien de España reclamar que Italia, donde ahora mismo está Roma, desde donde se expandió el Imperio Romano, podría reclamar que el primer ministro de Italia, en nombre del Imperio Romano, se disculpe con España o con los pueblos originarios españoles por la conquista romana? Oyendo a cosas más recientes, en el año 711, el califato omeya de Damasco conquistó la península ibérica. ¿Podría reclamarse desde España que Siria, donde ahora mismo está Damasco, se disculpe con los pueblos originarios de España por lo que hizo el califato de Damasco? Bien, aun con todo lo que he dicho, estoy seguro de que me estoy dejando muchísimas cosas importantes, porque este es un tema muy complejo. Pero con todo lo que he dicho creo que queda bastante claro a cuántos niveles está mal lo que propone López Obrador. Es decir, la disculpa que exige no tiene ningún sentido. Dicho esto, agradeceré cualquier comentario o cualquier corrección que se me quiera hacer, y si hay comentarios interesantes posiblemente haga otro vídeo sobre este tema. Sin nada más que decir, buenos días, tardes, noches.